Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Inglaterra. Ahora ya llegamos a los años de 1960. Aquí es el fin de la era victoriana y va a empezar los años de el inicio del fin de la era de Piscis y principios de la era de Acuario. Aquí va a haber un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento va a ser ya en cuestiones de la participación de opinión pública. Ese es un punto muy importante porque le va a dar ese cambio de sentido a la vida que se tenía, a la búsqueda de libertad y a todo ese conflicto que se tenía como planteamiento mental en el que se cuestionaba si lo que se estaban haciendo las instituciones era lo adecuado o estaban errando. Todo ese cambio de mentalidad que va a ir moldeando la forma de pensar tanto de los ingleses y el cambio global en toda Europa. Aquí en lo que se está haciendo es esa transformación de sociedad en cuestiones de ecología, de la revolución social, pública y sexual, que es un punto muy importante porque aquí se van a empezar a hablar de esas marchas antinucleares, de movimientos del hipismo y lo que se le va a denominar la contracultura. Aquí vamos a ir viendo cómo en los diferentes festivales, ya sea de Inglaterra o de Estados Unidos, se va a venir gestando esas marchas de movimientos estudiantiles en los que van a intervenir todo el mayo francés, el mayo inglés en Inglaterra que se va a empezar a hacer y la primavera de Praga. Todos esos cambios que van a llegar después ya hasta en el 68 a México, que va a ser resultado de todos estos movimientos y de estas marchas estudiantiles que vamos a ir viendo pues con un poco más de calma. Aquí cuando nos vamos a cuestionar todos los cambios que tenían esas industrias, si lo que estaban haciendo era correcto o era desapropiado y que si habían llegado a comprender en su magnitud la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque aquí ya se había acabado eso, ya habían muerto más de 50 millones de habitantes y sin embargo la población, el gobierno no había entendido y empieza a participar en una guerra fría donde se va haciendo un cargamento nuclear, ¿sí? Y ahora que están estos años 60, se van a hacer esas marchas antinucleares para hacer comprender al gobierno, a la OTAN en especial, para que ordene que los demás países se pongan de acuerdo para empezar a evitar todas esas avances nucleares que se tenía, porque para la población era muy molesto ver que pasaban aviones con todo ese cargamento nuclear. Y aquí se va a empezar a hacer ese movimiento, cambio de pensamiento en el que se va a empezar a cuestionar el pueblo, que ellos también son responsables y que por medio de cambios, en este caso ya de marchas, se puede hacer una presión al gobierno para que tuviera parte en ver esta situación. Aquí nos vamos a ir viendo cómo este movimiento que se está dando, que se va a denominar la anticultura o el cambio o revolución de Acuario, todos estos cambios cósmicos que vienen van a hacer que va a intervenir un movimiento a través de la música donde se va a empezar a contar todo lo que pasó en todo ese periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La música va a absorber que es un movimiento que se llama el rock. Al entrar el rock van a empezar a comentar por medio de la música todo lo que aconteció. ¿Quiénes lo van a contar? Lo van a contar los hijos de todos esos padres que murieron en la guerra y que en ese momento la mayoría de hijos no tiene padres. Entonces aquí se va a empezar a hacer todo ese movimiento de libertad, de andar buscando otro tipo de pensamiento, otra forma y otro espacio para la juventud. Aquí van a empezar a ver
cómo se van a ir cayendo instituciones y cómo otras van a ir saliendo, influyendo en toda esta cultura. Desde que se empieza la marcha de Adán Michel, va a haber ese movimiento que va a tratar de recordar todo lo que se está haciendo ya en Estados Unidos desde Martin Luther King, cómo era su forma de pensar. Y los ingleses van a tomar la forma pacifista que había agarrado cuando fue la revolución en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba gestando la independencia de la India, y que en Gandhi va a traer ese pensamiento pacifista. Pues aquí en los años 60 se va a retomar los ingleses ese pensamiento, esa forma de ataque pacifista, de no actuar con violencia, método que ellos aprendieron de Gandhi, aunque fue ocupado en su época para vencer a los ingleses, pero ellos vieron que era una forma de llegar a un acuerdo con la población y lo van a retomar. Va a ser uno de los factores que va a entrar en la contracultura, una acción pacifista y que va a hacer que tenga todo ese desarme nuclear y que esas bases que estaban alineadas en cuestión de la Guerra Fría y que estaban absorbiendo en todo Varsovia, habían todas esas bases de oposición, y aquí lo que se quiere es que la OTAN en Inglaterra vincule y que ellos, pues al final de cuentas no podían con todos esos gastos, y entonces hacen una invitación a nivel mundial. Y aquí se van a hacer y cerrarse todos esos arsenales nucleares y ponerle límites a todo ese movimiento misil que llegaba desde Moscú y hasta Londres. Todo esto que se va a ir haciendo y que se va encarando va a ir cambiando ese ambiente en cuestiones de pensamiento, porque con todo lo que gastan ellos podían haber quitado el hambre de todo el mundo. Fue tan caro todo ese movimiento que se suscitó, y que lo que se está haciendo nada más es que la gente estuviera llena de incertidumbre y de terror. Lo que aquí vamos a ir viendo, como toda esa guerra fría que vino abarcando toda Europa y que está en Berlín y en Alemania Federal, y que tienen todo esos cargamento nuclear que el mundo ya requiere que se quite. Aquí lo que se necesita es que haya una conciencia, un aprendizaje de todos esos desgastes, de todas esas pérdidas que se tuvo con esas dos guerras, y que empiece ya a manejarse en otras formas. Aquí se va a empezar ya con esas nuevas modalidades en interactuar con unas marchas que empiezan en Inglaterra y que empiezan con todo ese movimiento antinuclear, pero que también quieren que ya cambie el pensamiento de que la población tenga un concepto más directo hacia cosas de provecho, que ya se quite todo ese pensamiento bélico y que se acaben esas investigaciones nucleares y esos desarmes que van a empezar desde 1958 a ser ya en todos esos comandos rusos. El símbolo de la paz, que tiene un sentido más bien de que las personas tengan sensatez y un sentido común donde no amenacen a la especie humana. Pues ya como vimos la Segunda Guerra Mundial y toda esa principios de la Guerra Fría, todos esos gobiernos van a analizar si los investigáramos, el mínimo punto de razón es el que se va a ir viendo. Estas marchas que van a ir atenuando y que van haciendo movilizaciones, va a hacer una participación en los años 60. Todos los movimientos estudiantiles y esas formaciones contra los imperios que fueron reflejadas en toda la magnitud. Fíjense que aquí vamos a ver un punto muy importante. Cuando nosotros hablamos de los movimientos de la contracultura que hemos ido hablando a través de toda la historia de Inglaterra,
hemos comentado que este es un punto fundamental, porque aquí va a haber, no nomás en el aspecto nuclear, sino va a haber en lo de la sexualidad, en lo del cigarro, en lo de los métodos anticonceptivos, entre los problemas de la píldora anticonceptiva y de la homosexualidad. Aquí se van a ir abarcando muchos puntos porque recuerden que pasa el mismo efecto de cuando los años 20, los fabulosos 20, que salen de la Primera Guerra Mundial, se desfoca la gente, se destrampa, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en todos los años 30 que van siendo, que va a llegar la devaluación, ¿sí?, de toda esta situación económica, el ser humano va a ir ya agarrando una conciencia más sensata, ya va a ir aprendiendo de sus errores y va a ir tratando de modificar. Pero hay que recordar algo, que toda la contracultura tiene intereses creados. Y cuando hablamos de intereses creados, vemos qué es lo que hay atrás de todos esos movimientos. Aquí entraría el filósofo Foucault a empezar a analizar todas esas instituciones. ¿Cuál es el fin de que trae todo esto, estos movimientos de esas marchas estudiantiles que al principio empezaron como un movimiento para desactivar todas las marchas, todas las activaciones y todo ese desarme antinuclear, y que después los empresarios van a tomar para ir generando intereses personales y que van a ir involucrando al ser humano? Pues nos vamos a quedar hasta este momento, porque aquí ya va a entrar, como ya les había dicho, la música, el rock, pero vienen unos grupos principales que se van a originar en Londres, que se van a originar en Inglaterra, y que es el grupo de los Beatles. Pues aquí nos vamos a quedar porque el tema es largo y no alcanzaría en este video. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo.